Esta mañana se estaba hablando bastante, no sé si se ha percatado, sobre el sembrar. Y no estamos hablando de un tema de dinero, que también es una buena siembra. No es el deseo nuestro de motivarles a ser dadivosos, que no es malo tampoco, ¿cierto? Sino que hay otra ley de la siembra y la cosecha. Y la Biblia se encarga de darnos a conocer esto que es parte de la enseñanza que nuestro Señor Jesús entregó a su iglesia. Y también en el Antiguo Testamento, y vamos a permanecer en el Antiguo Testamento en este mensaje, donde también el Señor, nuestro Padre, nos hablaba y le hablaba a los antiguos sobre el tener una buena siembra. Obviamente lo vamos a ver quizás en el mensaje, en el transcurso de esta predicación. Jesús enseña en la parábola del sembrador. Así es. Ya llevamos algunas semanas hablando sobre tener una buena disposición para obedecer, para buscar la santidad, para buscar la integridad, una buena disposición para ser bendecidos. Y esto parece un poquito contradictorio, porque ¿quién no va a querer tener una buena disposición para ser bendecido, cierto? Amén. Pues todos, cuando somos bendecidos, ponemos la mejor cara. ¿Queremos ser bendecidos o no, iglesia? Amén. Amén. Todos queremos ser bendecidos. Así que este es el día que Dios preparó para poder hablar sobre esto. Porque si deseas bendiciones en tu vida, deseas que esas bendiciones te alcancen, Deuteronomio lo habla. No solamente las bendiciones te pueden alcanzar, sino también las maldiciones te pueden alcanzar. Deuteronomio lo dice, la palabra es así. Y yo quiero que las bendiciones del Señor también me alcancen. Por lo tanto, hoy día es el día indicado para preparar mi corazón, porque Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros y yo deseo esos pensamientos de bien. El texto central, como decía Juan Carlos, el hermano Juan Carlos, está en Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Vamos a tomar desde el verso 1. Verso 1 al 3. Jeremías, uno de los profetas que fueron usados por Dios para traer el mensaje al pueblo de Israel. En este tiempo a la tribu de Judá. Mensaje del Señor para que pudieran prepararse. Y este pueblo que siempre iba de continuo al mal, como nuestro corazón también va de continuo al mal, tenía una voz de alerta de parte de Dios para que se tome el tiempo de arrepentirse. Dios siempre, hermanos queridos, nos va a dar la oportunidad para arrepentirnos de aquello que no está haciéndose de la mejor manera o correctamente. Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Dios siempre nos va a estar dando oportunidades. El verso primero del capítulo 4 de Jeremías dice, y ponga atención porque esta es palabra vigente para ti, para mí, para el día de hoy. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. O sea, escojan bien, escojan bien. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduviereis de aquí para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Esta es una palabra parecida a la que comentaba al principio cuando saludaba a la iglesia al comenzar la reunión,
sobre 2 de Crónicas 7:14, donde nos invita el Señor a humillarnos, a buscar su rostro, a arrepentirnos, dejar de hacer el mal, dejar de pecar. Porque entonces recién ahí dice que Él va a escuchar desde los cielos, perdonará nuestro pecado y sanará la tierra. Hay una condicionante de parte de Dios. Si bien es cierto, la gracia, la misericordia, la salvación, entre comillas, es gratuita de parte de Dios porque no nos cobra nada, pero Él también nos pide una vida de santificación, una vida de adoración. Rodolfo preguntaba en la mañana qué es lo que era para ustedes la gloria de Dios. Es honrar al Señor, es darle el lugar que le corresponde. Y si le damos el lugar que corresponde y honramos a Dios, guardamos sus mandamientos y hacemos su palabra, la hacemos nuestra, propia. No solamente la tenemos acá en la Escritura o aquí en nuestra mente, sino que está anclada en nuestro corazón perverso y maligno, pero que ponemos por obra lo que hemos escuchado. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que procurar. Porque así dice Jehová a todos los que están aquí en la iglesia Aposento Alto y quienes nos están viendo por las redes sociales: harad campos, harad campo para ustedes, para vosotros, dice, y no sembréis entre espinos. Yo no sé si esto le suena a usted como una alerta. Yo no sé si están tomando en consideración la palabra y la están entendiendo. El Señor nos está mandando esta mañana y nos va a dar algunas direcciones que tenemos que arar el campo. El campo es tu familia, el campo es tu vida, el campo es tu relación con Dios. Y nos dice, y no siembren entre espinos. O sea, aquí hay que detenerse un poco, porque esta palabra me está diciendo, tienes que arar el campo, pero tienes que prepararlo, ¿o no? ¿Sabe qué? Mire, yo un día lo conté, creo, acá en la iglesia, y lo voy a recordar de nuevo, porque tiene que ver con esto. Yo tuve un sueño hace muchos años atrás, cuando era más joven, de haber tenido unos 30 años, hace más de 30 años atrás, y en mi sueño yo iba con mi esposa caminando, íbamos de etiqueta, ¿sabes lo que es de etiqueta? ¿Ya? Mi esposa muy hermosa, igual, bueno, siempre se ha vestido hermosa y es bella, y iba con todos mis hijos caminando, ninguno atrás, ninguno adelante, sino que íbamos todos paralelamente, se podría decir, todos juntos, caminando, y atravesábamos unos campos hermosos, unas praderas hermosas, cuando a lo lejos se divisa un anciano que viene caminando como para encontrarnos, y efectivamente él venía a nuestro encuentro. Ninguno de mis hijos preguntaba nada, ni hablaba nada, ni mi esposa tampoco, sino que yo me acerqué un poco más a él, y él me dijo: ahí está el lugar que te corresponde preparar. Seguimos caminando y llegamos a un lado donde había un árbol frondoso, con un tronco grueso, con mucha sombra, y al lado del árbol había un tractor. Un tractor. Y yo le dije, yo entendí, le dije, bueno, veo que tengo que sembrar. No tienes que sembrar, llegará el sembrador a su tiempo. Ocupa la herramienta que tiene el tractor. Y miraba el tractor y tenía atrás enganchado una herramienta de fierro como con unos ganchos y unos arados. Y me dijo, tú tienes que barbechar la tierra. O sea, en otras palabras, tienes que ararla, tienes que prepararla. Porque ese instrumento, esa herramienta, cuando el agricultor la pasa por el suelo, se va incrustando en el terreno duro y la va dando vuelta. No sé si lo han visto alguna vez en el campo, o en alguna película, si alguien no ha ido al campo, en algún documental. Y va preparando la tierra.
Y yo miraba a mi derecha y veía en una colina una capilla. Esto tienes que hacer, ese es tu hogar, me dijo. Y ahí se terminó mi sueño. Y yo hace 30 años atrás, si bien es cierto, asistí a una iglesia, pero no estaba ni en mi pensamiento en estar hoy día ocupando esta asignación que Dios me ha dado de poder pastorear en una iglesia. Y se ha ido cumpliendo aquello. Muchos de ustedes van a ser capacitados, si ya no lo han sido por Dios, para ser ministros, para sembrar la palabra, pero muchos de nosotros hemos sido preparados como para poder arar los terrenos. Sembrar lleva consigo a que alguien con antelación haya preparado ese terreno. Yo tuve la oportunidad de ver un día cómo preparaban un terreno que había sido sembrado con árboles. Y yo decía, ¿qué pega tiene eso? Porque con cadenas, con tractores, sacaban los troncos que quedaban para poder después más adelante ocupar la tierra con sembradío. Me imagino que para eso era. Y es una pega tremenda porque las raíces que están bajo la tierra, muchas de ellas son muy profundas, dependiendo, ¿cierto?, el árbol que había sido plantado ahí. Y hay otras tierras que son un poco más trabajadoras, o sea, más fácil de poder trabajar, ¿ya? Y el campesino lo sabe, porque en primavera se aran los campos. Se aran los campos para poder preparar la siembra que posteriormente va a entregar su fruto. Por lo tanto, el campesino, me imagino yo, que ara muy bien su terreno, saca esas malezas que ahogan la semilla, que podrían ahogarla, saca las piedras que podrían calentar el terreno y también trae algún tipo de malestar a la planta nueva que va a salir. El campesino prepara los terrenos baldíos que han quedado durante el invierno. No llega y siembra nomás. Hay una preparación para que esa tierra sea una tierra deseable. Yo quiero ser tierra deseable, hermano. Yo no sé si usted quiere ser una tierra deseable del Señor. Que el Señor saque toda la mala hierba que pueda haber en mi tierra. Esas raíces de los árboles de los cuales les digo, y haya en definitiva una tierra buena para poder ser sembrada. Y aún así, antes de sembrar todo este trabajo que conlleva bastante sacrificio, después de sembrar también viene una tarea, ¿o no? ¿O ustedes creen que el campesino, el agricultor, tira la semilla y se despreocupa y después vuelve al tiempo a cosechar? No. Tiene que aporcar. ¿Saben lo que es aporcar? Yo me recuerdo que mi madre sembraba melgas de varias hortalizas, verduras, y me decía, vamos a aporcar, y era agarrar el asadón y dar un poco de vuelta a la tierra hacia la planta para que esté como más suave y pueda el regadío funcionar de mejor manera, y el abono que le iba a dar, ¿me entienden o no? Entonces hay una preocupación por el agricultor para que esa siembra que tiene ahí en sus manos le pueda dar frutos. Yo no sé si está entendiendo a dónde apunto esto, porque todo lo que se habla de manera natural tenemos que aceptarlo también en el mundo espiritual, ¿cierto? Y para nuestra enseñanza. Juan Carlos preguntaba, ¿cuál es tu semilla? ¿Dónde depositas tu semilla? Yo podría preguntar, ¿cómo es tu tierra? ¿En qué condiciones está tu tierra para que la semilla del Evangelio pueda dar fruto? ¿Cómo está tu tierra? ¿Cuál es tu tierra? ¿Es una tierra que has preparado? ¿Es una tierra que estás cuidando? ¿O vives como un gorrioncito sin saber más que ir de repente a buscar su comidita, sin preocuparse de nada? Y aún así el Señor no los desampara, les da su alimento diario.
y cobijo también les va. Pero el Señor no nos ha mandado a eso. Nos ha dado inteligencia, raciocinio. Nos ha dado la capacidad de poder entender por qué estamos en esta tierra. El gorrioncito no sabe por qué está en esta tierra. Pero nosotros debemos de saber, hermanos queridos, el por qué estamos acá, qué rol nos corresponde, cuál es el propósito de Dios, porque es el propósito de Él en nosotros. No el propósito que nosotros ponemos en Dios para que Él lo cumpla, no. Es el propósito de Dios en nosotros. Volviendo al tema del sembrado, el agricultor protege su semilla, la abona. Cuando vienen las heladas, mi madre ponía unos nylon, ¿cierto? Grandes para las heladas, para que no quemen la hortaliza. Hoy en día hay esta malla Rachel, ¿cierto? Para que dé distintos tipos de calado, para que ellos van entendiendo qué tipo de luz necesitan, si más o menos van. Pero hay un cuidado para que la semilla no se queme, no se hele, o no venga el ave de rapiña a comérsela. Por eso yo recuerdo que me mandaba, y de verdad que es así, porque yo era el que hacía, éramos dos varones en la casa, pero mi hermano andaba por otros lados, y a mí me mandaba mi mamá y me gustaba. Me decía: Marco, ¿sabes qué? Vamos a espantar unos pajaritos que llegan a comerse la semilla. Y simplemente era un cordelito, y cortábamos unos nylon en tiritas, y el viento los mueve, y de esa manera el pajarito es engañado, y no pica, no se lleva la semilla. Quizás en el campo ponen un espantapájaro, ahora hay unos asuntos que dan vuelta, como unas veletas así, dan vuelta, y eso hace que se espanten los pajarillos que vienen a robarse la semilla, ¿ya? Y constantemente hay que estar desmalezando, ¿o no? ¿Sí? Hay unas hierbas, hay unas malezas que tienen así una raíz de grande, y en los jardines de todos nosotros sale esa maleza. Uno de repente corta el pasto y la saca, pero no saca la raíz. Al rato después, bueno, no al rato después, pero con el tiempo vuelve a brotar esa raíz, y si en el caso de la siembra se produce eso, lo más probable es que esa maleza, esa hierba maligna, porque es maligna, porque no da nada positivo, va a ahogar la buena semilla que hemos plantado. ¿Ya? Lo mismo sucede, queridos, con el trabajo de producir el fruto del Evangelio, con el fruto de producir esta relación que tenemos con el Señor. Por eso es que el libro de Oseas, capítulo 10, verso 12, dice así, la Escritura lo dice, sembrad para vosotros en justicia. Tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a los demás. Cuando ponemos nosotros la vara de juicio sobre alguien. Podemos hacerlo, pero en justicia. ¿Ya? Segad para vosotros en misericordia. Ser misericordioso porque yo soy misericordioso, dice el Señor. No podemos no ser misericordiosos con aquel que tiene una situación, un problema, que ha provocado algo o que de alguna manera tiene una necesidad. Tenemos que ser misericordiosos. Miren lo que dice, ponga atención. Haced para vosotros barbecho. O sea, barbecho es arar la tierra. Vamos a barbechar, me dijo el hombre del sueño. Bien, barbechar, preparar la tierra, arar la tierra. Entonces tenemos nosotros que procurar que la tierra esté preparada. Dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Hermanos, los tiempos son malos, ya no vienen tiempos buenos. Si alguien le dice que políticamente vienen tiempos mejores, es mentira, ni socialmente ni económicamente. Y espiritualmente los tiempos están malos también. Porque lo veíamos en predicaciones anteriores, cómo el hombre busca otras
alternativas y no busca a Dios primeramente. Entonces los tiempos están malos, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga Dios enseñe justicia. Oseas 10:12. ¿Podría un campesino sembrar la tierra sin ararla primero? ¿Qué cree usted? ¿No es cierto? Pero si ya sembró y aró el año pasado, ¿podría alguien dejar de escuchar la palabra si ya la escuchó antes y con eso le sobra? No. Constantemente tiene que estar la semilla entrando en tu corazón. Pero prepara tu corazón para que esa semilla pueda caer en tierra fértil y producir fruto, hermano. Por tus frutos te conocerá la gente. ¿O no? Por lo tanto, necesitamos tener una buena tierra para que la semilla del Evangelio, para que la semilla de la palabra de Dios pueda germinar, pueda abrir. Juan Carlos decía algo en el devocional. Hablaba de la semilla del trigo. ¿Sabe usted que si el trigo no muere, y ponga atención en esto, si el trigo no muere, no puede haber vida? Porque el trigo al caer en tierra muere, pero provoca, y esa espiga es multiplicada por mucho. ¿Cierto? Entonces tenemos que morir a nuestra naturaleza vieja, arcaica, pasada, pecadora. Mientras nuestra naturaleza humana no muera, no puede haber vida eterna, no puede provocarse el nuevo nacimiento. Porque dicen nuevo nacimiento. Pues si no tendríamos dos vidas paralelas, y al Señor no le gustan los cristianos con dos vidas paralelas. Una vida que hace el bien y otra vida que anda arriba de la pelota. No, ¿somos o no somos? Es así. El campesino remueve la mala hierba, saca las raíces y entonces recién ahí, teniendo la tierra preparada, esparce la semilla, buscando, cierto, más adelante que ésta pueda producir frutos. Bueno, de la misma manera nosotros debemos de remover esos pensamientos erróneos que tenemos, esas decisiones que no las hemos tomado en el Señor. Remover aquellas raíces que están ahí y que de alguna manera no van a provocar el crecimiento. O sea, en otras palabras, no podemos llevar bellos frutos del Evangelio con un corazón endurecido, viejo, con un corazón lleno de espinas, con un corazón sin fe. Y en el ámbito espiritual nosotros entonces tenemos que entender que tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra tierra, nuestra vida. Eso es lo que tenemos que preparar. Por eso es que es importante el consejo que nos entrega la palabra. No tenemos que sembrar entre espinos. Eso decía, ¿cierto? No siembres, hará tu tierra, prepara tu tierra, no siembres entre espinos. Es decir, quitar de nosotros todo aquello que puede ahogar la semilla, que sea un estorbo para que recibas la bendición de Dios. Dios quiere bendecirte, claro que sí. Pero Él busca hijos e hijas fieles que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos ser de doble ánimo. Tenemos que ser fieles a la palabra. Y la palabra es Cristo. Y aún así, aunque seamos infieles, la misma palabra dice que Él permanecerá fiel. Tenemos que sacar, hermanos queridos, de nuestra vida todos los obstáculos, todas aquellas cosas que provocan que la semilla del Evangelio no pueda brotar, no pueda germinar, no pueda dar fruto. Por eso es que a veces personas de afuera no ven ninguna diferencia en nosotros. Porque no hay fruto. Dice ser cristiano, dice que va a la iglesia, pero no veo cambios. Para mí sigue siendo igual.
Y no debe ser así. Probablemente es la semilla que cayó entre espinos y el calor y la acidez de los espinos ahogaron la palabra. La que cayó al borde del camino, como habla la parábola del sembrador. Y esa palabra del sembrador, la parábola que el Señor nos enseña, es para nosotros. Incluso si usted lee, uno de los discípulos se le acerca y le dice, pero ¿por qué tú enseñas en parábolas? Y él le dice, bueno, para que ellos viendo no vean y oyendo no escuchen. A ustedes les he revelado los misterios del reino. Lo han leído. Y uno puede decir, pero lo importante es que llegue allá también. Los misterios del Señor. Ahora usted se puede preguntar, ¿cómo puedo preparar yo mi terreno para poder recibir las bendiciones del Señor? Lo primero que podríamos decir entonces ante esta respuesta es que tenemos que reconocer que tenemos un corazón duro. Jeremías, en el capítulo 3, lo decía en la primera parte, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros. Harad campo para vosotros. Entonces, si está hablando de arar, no está diciendo que siembren para ustedes, para que tengan buena cosecha. No, les está anticipando que para que reciban la bendición, primero tienes que arar. Por lo tanto, es lo que tenemos que hacer. El arado, vuelvo a decirlo, es utilizado por el agricultor, principalmente cuando el terreno que va a ocupar, tomen nota en esto, cuando el terreno que va a ocupar el agricultor presenta condiciones no deseables. Un terreno, por ejemplo, que está seco. ¿Será fácil tirar una semilla en un terreno seco? Un terreno compacto, duro. Quizás han visto alguna vez, en alguna oportunidad, cómo siembran para el norte, terrenos totalmente áridos, duros, compactos, secos. Sin duda, tiene que haber venido algún agricultor con un arado a barbechar, a dar vuelta, y de ahí viene todo, sacar las raíces, sacar la maleza, sacar las piedras, preparar ese terreno para que cuando venga el sembrador pueda tirar la semilla y pueda encontrar una tierra deseable, una tierra que pueda producir frutos. Entonces tenemos que entender que si queremos las bendiciones del Señor para nosotros, nuestro corazón no puede estar endurecido, no puede estar seco, tiene que ser refrescado por el Espíritu. El Espíritu el que trabaja tu corazón y lo prepara. Por eso la recomendación del apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu. Para que cuando la palabra llegue no sea rechazada. Porque muchos corazones hoy que están escuchando esta palabra, o que la pueden escuchar, no son ustedes, pueden ser los que están en las redes sociales, les va a rebotar. Como la semilla que cae sobre un suelo duro, compacto, seco, la tira y ¡pum!, rebota. Así también, cuando tenemos el corazón duro, seco, compacto, no ha sido preparado, la semilla va a rebotar. No, si para mí no es la palabra, yo estoy bien. No es para mí la palabra, es para Él. Porque, ¿me entienden o no? Claro que sí. Ahora, ¿por qué podemos tener un corazón duro, compacto, seco? Porque hemos perdido comunión, intimidad con Dios. Porque dejamos que cualquier sombra dé paso a una amargura y te apartas y ya no estás orando, ya no estás agradeciendo, ya no estás buscando al Señor. Todo se viene cuesta abajo. Y te olvidas que el Señor te dice y te recuerda en la Escritura, todo lo puedo en Cristo. Porque Él te fortalece. Busca la fortaleza en el Señor, no en tus propias fuerzas. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. No. Entonces un corazón seco, endurecido,
puede ser falta de comunicación, falta de comunión con el Señor, por nuestra soberbia. Puede ser por la soberbia, por la dureza, por no arrepentirte delante del Señor. Mira lo que dice Pablo en Romanos 2:5. Mas por tu dureza, palabra para hoy, palabra para mí, yo no sé si para ustedes, pero que también, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¡Wow! La ira grande de Jehová. Lee Apocalipsis y se va a enterar qué va a suceder en ese día. Y de la revelación del justo juicio de Dios, quien pagará a cada uno conforme a lo que hayas hecho, a sus obras. La vida eterna a los que perseveran en hacer el bien y buscan gloria y honra e inmortalidad. En Cristo somos inmortales. Amén. Amén. Buscamos aquello. Estamos trabajando para ello. Pero los que tienen corazón duro, seco, compacto, será otro el destino, queridos. Entonces la palabra del Señor nos muestra que reconocer nuestros pecados y arrepentirnos delante de Dios va a traer tiempos de bendición, tiempos de dar fruto, de cosechar lo que hemos sembrado. Hoy es tiempo de sembrar, pero preparemos la tierra primero. Arrepintámonos, hermanos, pidamos perdón y preparemos nuestra tierra para que la semilla de la palabra del Señor pueda germinar, pueda dar fruto en su tiempo. Porque lo que siembras vas a cosechar, ¿o no? Es la ley de la siembra y la cosecha. Si sembramos hortalizas, vamos a cosechar hortalizas, no vamos a cosechar árboles frutales, no hortalizas. O para que se entienda mejor, si usted siembra manzanas no puede cosechar papas. No. Pero sea lo que sea, para que usted pueda ver con agrado el fruto, después tiene que preocuparse que aquello que ha sembrado esté siendo preparado también. Proverbios 28, 13, 14. Por eso es que hay que reconocer el pecado, hermanos. La palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. O sea, no va a avanzar, no va a crecer, porque lo está tapando como aquellos que barren y meten la basura debajo de la alfombra. El que encubre, el que tapa, el que se hace el lindo, se hace la linda, como que no ha pasado nada, dice que no va a prosperar, va a ir de mal en peor. No resultará, porque estás encubriendo tu pecado. Pero el que dice, el que se aparta de este pecado, el que se arrepiente, ese va a alcanzar misericordia. Pero hay que confesar el pecado al Señor y apartarse de aquello. Y de esa manera alcanzaremos misericordia. Verso 6 dice, ¿quién pagará a cada uno conforme a sus obras? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que hay que arrepentirse. El libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 19, dice, entonces, porque eso quiere decir el así que, entonces arrepentidos y convertidos. Siempre lo he dicho, dos cosas que van de la mano, pero son diferentes. Está bien, se arrepintieron, pero ahora conviértanse. Es un proceso el convertirse. El arrepentirse puede ser instantáneo, porque vienes con tu carga al Señor, se la entregas al Señor, te arrepientes de corazón, pides perdón, ¡pum!, listo. Pero ahora viene el convertimiento. Muere tu vieja naturaleza, lo que te llevó a acercarte al Señor. Pero ahora viene este nuevo proceso de crecimiento, de tener una nueva naturaleza, de dejar el Adán atrás y vivir para Cristo. Amén.
Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, aquí el Señor le está hablando a alguien que por su pecado, por la dureza de su corazón, tiene un amargor en su vida. Es como cuando David dijo, se envejecieron mis huesos porque callé. O sea, encubrí mi pecado. Tuve relaciones con Betsabé. Pasó lo que pasó con Betsabé. Se murió el pequeño porque tú lo pusiste así, Señor. Pero yo estaba callado, como que aquí no había sucedido nada. Lea la escritura y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Estoy hablando de David. Y él estaba, como era el rey, estaba haciendo como que no pasó nada, encubriendo su pecado. Y él dice, envejecieron mis huesos. Oye, cuando los huesos se envejecen, duelen, llegan la artritis, la artrosis y todas las tosis. Pero alcanzó misericordia, por eso era conforme al corazón de Dios, porque se dio cuenta de aquello y pidió perdón. Confesó su pecado y se apartó y alcanzó misericordia. Tarea para nosotros. Arrepiéntete de tu pecado, confiésalo, apártate de él y vas a alcanzar misericordia. Si no, no va a funcionar. Y él no tiene relación con el pecado porque él es santo. ¿Sabían ustedes eso? Amén. Él es santo, 3 veces santo. Y la santidad no comulga con el pecado. Por eso es que Jehová, en su gran amor de misericordia, envió a su Hijo no de la forma de Dios, porque si no tampoco Cristo podría haberse acercado al hombre, porque Él es Dios santo también, sino que tomó la figura de un hombre y vino a esta tierra para que nosotros nos pudiéramos acercar de nuevo al Padre y tener esa posibilidad de reconciliarnos de nuevo. Qué tremendo y maravilloso es aquello. Si no, no hubiese existido la posibilidad. Todos iríamos de camino al infierno. Pero Cristo viene y nos redirecciona los pasos hacia la eternidad. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Porque de tal manera te amó y me amó, que envió a su Hijo para morir por mí, para decirme, a través de mi Hijo te perdono. Sea lo que sea, yo te perdono. Pero es a través de Cristo. Yo quiero que tengas vida eterna. He venido a salvarte. He tocado tu puerta, te estás quemando, sal de tu casa. Te estás quemando, quiero que no te quemes. Quiero darte la vida eterna. Por eso me voy a ir a preparar una morada, un lugar, para que donde yo voy a estar o estoy, estés también conmigo. Quiero lo mejor para ti. Pero en mí, Cristo en mí. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo puedes preparar tu terreno entonces? Quitando las malas hierbas, hermano, las malas juntas. Esas pueden ser las malas hierbas, los malos consejos. Quitando esas hierbas de tu corazón que provocan que te alejes de Dios. Por eso es que el texto decía, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, haren su campo, preparen su tierra, no siembres entre espinos. A mí me causa gozo cuando veo que la palabra del Señor me corrige, pero me da la solución. Yo no sé si ustedes reparan en eso. Haga tu campo, prepara tu campo y no siembres entre espinos. Por eso es que no debemos de permitir que Satanás
nos venga a robar la bendición que Dios tiene para nosotros. Cuando sembramos entre espinos. Pastor, ¿y cuáles son esos espinos, esas malas hierbas? Porque no lo entiendo. Veamos lo que dice la Escritura, Marcos 4:18. ¿Cuáles son las hierbas malas, los espinos? Los afanes, el materialismo. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Están escuchando la palabra. Ponga atención. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, ya no hay fruto. Infructuosa es que la semilla no va a germinar. Se ahogó, se perdió. Pero si escuchaste la palabra, sí, pero me echó por acá y me salió por allá. ¿Por qué? Porque me junté con otros que tenían otro discurso y puse más atención a ese discurso que a la palabra que el pastor predicó. Porque era más dulce. Porque todo, hermano, lo que es pecado es agradable, es dulce, es bueno al paladar y a los ojos, pero te provoca la muerte. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, mas su final es camino de muerte, de separación, de muerte espiritual. Por eso que tienes que ordenar tus prioridades, queridos. Y ante todas las cosas, primero buscar el reino de Dios. ¿O no? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesites. Todas las demás cosas igual el Señor te las va a dar, te las va a añadir. Pero primero es buscar el reino del Señor. ¿Lo demás lo necesitas? Claro que sí. Pero en su tiempo y en su justa medida, Dios te lo va a añadir. Tampoco es cuando tú quieres. Otra cosa que tienes que puede provocar también es que el campo hay que ararlo, es la falta de esfuerzo. No nos esforzamos muchas veces y nos quedamos simplemente con lo básico, con lo aprendido ahí, punto. No preparamos el camino, no preparamos con oración, con lectura, para reforzar la palabra. La palabra es un cerco, hermanos queridos. Es un cerco que está a tu alrededor y te protege. Mira lo que dice el libro de Proverbios 24:30. Pasé junto al camino del hombre perezoso. O sea, ya se conocía que era un perezoso. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. O sea, un perezoso y un falso de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. O sea, ninguna preocupación del tipo de sacar los espinos, las espigas, los espinos. Ortigas habían ya crecido, cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, esto tiene que hacer usted, mire, saque lección. Miré, dice, y lo puse en mi corazón. O sea, lo consideré, lo vi y tomé consejo. O sea, el hecho de que tú hayas visto al perezoso, el campo, lleno de espinos, algo te tiene que enseñar. Más de alguno de nosotros alguna vez lo ha dicho cuando ha ido al campo. Y ve el campo lleno de maleza, de murra, y dice, oh, si este campo fuera mío, yo lo tendría, de los tiquitacas. ¿Quién no haría? Puede que no tenga recursos, como puede que sea un campesino perezoso. No lo sé. Pero ahí está el campo lleno de maleza, sin ser aprovechado para poder sembrar, cosechar los frutos que la tierra le puede dar. Y el otro, la cerca, el cerquito, como en aquel entonces, y muchos en el campo también lo hacen de piedra, estaba todo en ruinas, cero preocupación. Pero este hombre que escribe esto, este sabio que escribió este proverbio, dijo, pero ¿saben qué? Yo observé aquello. Hermano, observa.
y aprende y atesora en tu corazón y toma consejo de aquello que te sirva de lección para que no te suceda lo mismo que le sucede al hombre flojo, al perezoso. Entonces tenemos que comprender que el Señor quiere bendecirnos, pero tenemos que preocuparnos. No puedes no preocuparte. Él quiere prosperarte, claro que sí. Pero sal temprano a trabajar, no esperes la última hora. Haz tu trabajo con diligencia. No para el ojo del hombre. Hazlo con diligencia, con esfuerzo. No regañes cuando te tienes que quedar un ratito más, sino das gracias porque tienes trabajo. Cuando no tienes el trabajo, vas a decir, escucha, no importa que se me hubiese quedado 2 horitas más, 1 horita más, pero tengo trabajo. ¿O no? Así Claro. es. Así es. Porque se valoran las cosas cuando no las tienes, por hermano. Ahí se valoran. Cuando no, es que aquí, que acá, que la regla, que el horario, que esto, que el otro. Y claro que a veces hay muchas injusticias laborales, ¿verdad? Si no lo podemos desconocer. Pero teníamos pega. Y con eso podíamos... Claro. Hay otra cosa, hermanos queridos, también que impide que la tierra te pueda dar fruto. Y es tener un corazón amargado. Que nada amargue tu corazón, querido. Hebreos 12:15. ¿Han oído alguna vez sobre las raíces de amargura? Dice, mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Raíces de amargura, algo que provocó en tu vida y tienes un rencor y con ese rencor lo compartes y echas a perder, contaminas a otras personas con tu propia raíz de amargura, con ese corazón amargado. Y probablemente puedes que tengas razón en lo que provocó aquello. Pero para que no se provoque la raíz de amargura, hay que llevar el problema y la situación a las plantas de Cristo. Porque Él tiene cuidado de ti. Porque Él te va a sostener, Él se va a encargar de tu problema. Hay personas que viven amargadas porque no tienen lo que quieren. O porque otros tienen más de lo que uno tiene. Y piensan que el otro, que lo que tiene no debiera de tenerlo, porque ni siquiera es cristiano. Y yo que soy cristiano, no lo tengo. Y viven amargados. Y esa amargura, hermano, es un estorbo para que tu corazón sea bendecido. ¿O no? Claro, porque el Señor quiere nosotros, en vez de tener un corazón amargado, quiere tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Lo que Dios nos ha dado, bien. Gracias, Señor, por aquello. Amén. Entonces procure, hermano, y con esto finalizo. Siempre en buena tierra, buenas semillas. Mateo 13:24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces no está simplemente el hecho de preparar el terreno, porque puede darse también que alguien prepara el terreno, lo barbecha muy bien, saca todo lo que es la maleza, todo lo que estorba, pero compró una semilla mala. ¿De qué sirve? Por eso dice, un hombre que sembró buena semilla. O sea, si usted siembra buena semilla, obviamente va a esperar buenas cosechas y buenos frutos cuando sea el tiempo. Procure que la semilla que está sembrando sea de bendición, hermano. No sé si está entendiendo. Porque esta es una parábola. Relaciónalo usted con la vida personal. ¿Qué está sembrando usted?
A veces usted provoca amargura en el corazón de los demás. Esa era una tierra buena, pero usted con su comentario la echó a perder. ¿Se entiende? Claro. Ojo con eso. No podemos nosotros sembrar en un corazón bueno raíces de amargura. Si tienes problemas, llévaselos al Señor. Deja de dispararlo para todos lados. Porque puedes contaminar a los demás. Porque aquel que tenía una buena impresión de esa persona ahora va a quedar pensando y también le va a agarrar distancia. Si es que tu corazón no está preparado, porque si tu corazón está bien preparado, tomarás lo bueno y desecharás lo malo también. Pero ojo con eso, mucho cuidado, eso pasa mucho. La buena semilla, ¿sabe lo que es? Es la palabra de Dios. Hable palabra de Dios. No hable de su rencor, no hable desde su enojo, no hable desde esa situación que le ha provocado ira. No, hable la palabra del Señor. Y Dios es vida, no es muerte. Todo lo que no es del Señor es muerte, hermano. Todo comentario que no tenga la palabra es muerte. ¿Por qué? Porque Él es vida, pues. Entonces todo lo que provenga de parte de Dios va a provocar vida en aquella persona. Y como buen sembrador, sembró en buena tierra la buena semilla y va a dar fruto. Usted la va a ver cómo se va a arrepentir, cómo va a volver, cómo va a volverse a encaminar porque le dio un consejo, no un reproche. Yo quiero que entienda. No hable desde la ira, desde su propio razonamiento. Por eso vuelvo a citar, no sea sabio en su propia opinión. Porque la opinión tuya te puede errar, ¿sí o no? Te puede ser interpretada de una manera no buena y puede provocar amargura. ¿Usted cree que la palabra del Señor es la buena semilla? Amén. Mire, véalo, Lucas 8:11. Ahí está diciendo que la semilla es la palabra de Dios. Y yo se lo he dicho siempre, ¿la palabra quién es? Cristo, pues. La palabra es Cristo. Le vuelvo a decir, y Cristo es vida. Tenemos Lucas 8:11. Ahí está diciendo, Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y la palabra es Cristo, y Cristo es vida. Si todo lo que no sea Cristo es muerte, hermanos. Por eso es que Pablo llegó a entender, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él entendió que también teníamos que ir a la cruz, teníamos que morir al yo. No puede el yo nuestro seguir viviendo, esta vieja naturaleza debe morir. Mientras no muera uno, no puede nacer el otro. No puede. Para que haya vida nueva tiene que morir el viejo. Y para eso usted tiene que procurar no sembrar en terrenos no preparados. Por eso el mensaje de hoy día es: ara tu campo. Tu campo es tu vida. Áralo, prepáralo. Saca todo lo que estorba. Y después cuídalo. Sabemos también en el tema de la parábola en Mateo 13:27, donde fue sembrado el trigo, una buena semilla, en una buena tierra. Mire, buena semilla en buena tierra. Podríamos esperar entonces que hagan buenos frutos, ¿cierto? Sin embargo, los trabajadores del campo se dieron cuenta que entre medio del trigo había una maleza. Pero la maleza fue puesta por el maligno. No fue puesta por el sembrador. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, verso 27, Señor,
¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? A su tiempo el Señor se va a encargar de pagar. La cizaña, empezar a hablar cosas que no corresponden. La cizaña es muy parecida al trigo. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de tener las dos espigas en su mano. Yo sí la he tenido. Y en una simplemente hay solamente pajita, en la otra hay granos, pero muy similar. Y una da fruto. Una da fruto, la otra no. Una da fruto y la otra no da fruto, correcto. Por eso debemos de desechar los consejos malos, porque eso es sembrar cizaña en medio de la buena semilla que la palabra te está sembrando. Proverbios 19:27 lo dice. Termina, hijo mío. Termina, o sea, cesa. Termina, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea, no prestes oído a cualquier conversación, no prestes oído a cualquier consejo. No sigas los consejos que no están con sabiduría, que son provocados por palabras ociosas, que no te van a dar vida. Seamos una tierra fértil, hermanos. Quiero que se ponga de pie, ya estamos concluyendo. Darle más vuelta a esto es palabra humana. Esta mañana el Señor nos ha hablado que tenemos que preparar nuestra tierra. ¿Quieres cosechar buenos frutos? Amén. Siembra en buena tierra. Pero esa tierra tienes que prepararla, hermano, te tiene que costar. Te tiene que costar el sudor, sacrificio, esfuerzo, tiempo, negaciones, para que esa buena tierra pueda realmente recibir un buen fruto y producir lo que el Señor cierto desea en nosotros. Frutos deseables, frutos dignos de arrepentimiento. Si hay algo en realidad esta mañana que Dios ha hablado a tu corazón y has tenido por momentos una raíz de amargura, un mal pensamiento, o consideras que tu corazón todavía no está preparado, orémosle al Señor y pidámosle al Señor sabiduría para preparar la tierra, nuestra vida, para que en el momento de que llegue la palabra, que es la semilla, pueda encontrar una tierra deseable, fértil, y pueda dar frutos. Porque por los frutos nos van a conocer. Eso lo dice la Escritura. Oremos, hermanos queridos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, porque tu consejo llega a tiempo, Señor. Tu palabra llega a tiempo, Señor. Sin duda este es un nuevo año, 2024, es un año donde todos deseamos ser bendecidos. Las cosas que ya pasaron, pasaron. Pero queremos, Señor, que a través de tu palabra podamos entender que tenemos que preparar nuestra vida, nuestro corazón, para que al finalizar el tiempo, Señor, podamos ver con alegría, con gozo, con contentamiento, los frutos que ha provocado la buena semilla en una buena tierra. Tú eres la buena semilla, Señor. Tú jamás vas a poner en mi corazón y en el corazón de nadie cardos, espinos, maleza. Todo lo contrario. Tú eres el que allana nuestro caminar y nos ayudas y nos conduces, Señor, por senderos de paz, de justicia, de amor, de misericordia. Ayúdanos, Señor, a sacar esas raíces de amargura que están ahí. Tanto tiempo, Señor, ¿cómo es posible que podamos albergar ese recuerdo que ya pasó? Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a dar buenos consejos, a actuar con sabiduría, con entendimiento, con alturas de mira, poniendo siempre por delante tu palabra, Señor.
El consejo de tu palabra, Señor, es el mejor consejo que podemos dar. Es la mejor semilla que podemos sembrar en un corazón. Especialmente en estos corazones nuevos, Señor. O en estos corazones que están con problemas, con situaciones. Es el consejo de tu palabra, Señor. Es tu palabra la que va a provocar la vida en aquellas personas que necesitan. Gracias te damos, buen Dios. Abre las ventanas de los cielos y derrama tu bendición sobre cada uno de los que estamos acá, Señor. Que sin duda, Señor, es el propósito de tu corazón, bendecirlos. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que hay tierra, Señor, que hay que preparar. Y esa tierra es mi corazón, es mi vida, para que en ella puedan haber señales de buenos frutos. Gracias, Padre. Oramos, Señor, pidiéndote perdón. Y creyendo, Señor, que lo que tú esta mañana has hablado es para que nosotros, Señor, preparemos nuestra vida, nuestro campo, Señor. Ararlo, cultivarlo y cuidarlo. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das. Bendecimos a cada uno de los que están aquí presentes. Bendecimos a los que nos puedan estar viendo, Señor, por las redes sociales. Sí, Señor. Guárdales, bendíceles, Señor, y que puedan ellos entender también que lo que tú quieres es que ellos den buenas semillas, buenos frutos. Amén. Y que puedan albergar tu palabra, que es la buena semilla. Amén. Gracias, Señor. Bendice la familia de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.